Ella apenas podía sostenerse en pie cuando lo dijo. No gritó, no suplicó. Sus palabras salieron secas, agotadas, como si ya no esperara nada del mundo. Pidió que todo terminara rápido. El soldado, endurecido por años de guerra, se detuvo. Había escuchado ruegos antes, demasiados. Pero en su voz no había miedo, sino cansancio. Un cansancio antiguo, de esos que no nacen en el cuerpo, sino en el alma. La lluvia fina caía sobre el camino embarrado del puesto fronterizo, y el viento arrastraba el olor del metal, del humo lejano y de las derrotas sin nombre. Ella estaba allí, delgada, cubierta con un vestido roto por el viaje y por la vida. No parecía una criminal, ni una enemiga. Parecía alguien que había sido abandonada demasiadas veces. El soldado no respondió de inmediato. La observó con atención, como si buscara algo que no encajaba. Sus manos temblaban, no de frío, sino de agotamiento. Tenía marcas en los brazos, cicatrices viejas y otras más recientes. No eran heridas de batalla. Eran señales de castigos, de encierros, de silencios impuestos. ¿Cómo te llamas?, preguntó finalmente, rompiendo el protocolo que tantas veces había seguido sin pensar. Ella dudó, como si ese nombre ya no le perteneciera. Eso ya no importa, respondió. Solo hágalo. Pero él no se movió. Algo en su interior se resistía. Tal vez era el recuerdo de su hermana menor, desaparecida años atrás en medio del caos. Tal vez era el cansancio de obedecer órdenes sin alma. O tal vez, simplemente, humanidad. Le pidió que se sentara. Ella obedeció con dificultad, apoyándose en una valla de madera. Cuando el viento levantó el borde de su falda desgastada, él vio algo que no debería existir en ningún ser humano. Una marca oscura, grabada en la piel, no reciente, pero profunda. No era una herida de guerra. Era un símbolo. El soldado sintió un nudo en el estómago. Reconocía esa marca, no por haberla visto antes, sino por haber oído rumores, historias susurradas entre veteranos. Marcas impuestas por redes clandestinas, por hombres que creían poseer vidas ajenas. Era una señal de propiedad, de humillación permanente. Todo cambió en ese instante. Ya no estaba frente a una enemiga. Estaba frente a una sobreviviente. Con cuidado, se arrodilló frente a ella, no como soldado, sino como ser humano. Le cubrió las piernas con su abrigo sin decir una palabra. Ella lo miró confundida, casi desconfiada, como si la bondad fuera algo peligroso. Nadie tiene derecho a marcarte, dijo él con voz baja. Y nadie decide cuándo debes morir. Ella cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, las lágrimas cayeron sin vergüenza. No eran de miedo, sino de algo que había olvidado, alivio. El soldado la ayudó a levantarse y la condujo al interior del puesto. Rompió reglas, firmó documentos falsos, desvió miradas. Cada paso podía costarle su carrera, tal vez algo más. Pero no se detuvo. Durante la noche, ella habló poco. No hacía falta. Su silencio contaba una historia larga, llena de pérdidas. Al amanecer, él le consiguió ropa limpia y comida caliente. Gestos simples, pero para ella eran milagros. ¿Por qué me ayudas?, preguntó al fin. Él tardó en responder. Porque alguien debió hacerlo antes, dijo. Y no lo hicieron. Cuando llegó el relevo, el soldado tomó una decisión. No la entregaría, no la devolvería al sistema que la había destruido. La escoltó fuera del camino oficial, hacia un pueblo pequeño, olvidado por los mapas y por la guerra. Antes de separarse, le dio un papel con un nombre nuevo y una dirección. Empieza de nuevo, le dijo. No como lo que te hicieron, sino como quien decides ser. Ella tomó el papel con manos temblorosas. Por primera vez, no pidió morir. Por primera vez, imaginó vivir. Cuando se alejó por el camino polvoriento, el soldado se quedó mirando hasta que su figura desapareció. Sabía que nunca olvidaría aquella marca. Pero tampoco olvidaría lo que vio después, una mujer que, pese a todo, seguía caminando. Y en medio de un mundo que se había vuelto cruel, ese simple acto de seguir adelante fue el mayor acto de valentía que jamás presenció. Ella pidió que todo terminara, pero el soldado halló una marca oculta que cambió su destino. La noche era fría y el campamento apenas respiraba entre el crujir del fuego y el murmullo lejano del viento. El soldado llevaba semanas sin dormir bien, la guerra le había vaciado los ojos y endurecido el corazón. Cuando la encontraron, estaba arrodillada junto a un árbol seco, con las manos atadas y la mirada perdida. No gritó, no lloró, solo alzó la cabeza y dijo con una calma que helaba la sangre, mátame rápido. Él se detuvo,
Algo en su voz no era miedo, era cansancio. Un cansancio antiguo, como si ya hubiera muerto por dentro mucho antes de ese momento. Se acercó con cautela, obedeciendo órdenes que ya no sentía como propias. La antorcha iluminó su rostro cubierto de polvo y heridas mal cerradas. Era joven, demasiado joven para cargar con tanto dolor. ¿Por qué dices eso?, preguntó sin darse cuenta de que estaba rompiendo el protocolo. Ella no respondió, bajó la mirada, como si no valiera la pena explicar nada. El soldado tragó saliva. Había visto morir a muchos, pero nunca había visto a alguien rendirse así. Cuando se inclinó para revisar si escondía un arma, notó algo extraño, una cicatriz oscura que asomaba bajo la tela rota de su falda. No era una herida común. Era una marca. Con manos temblorosas levantó un poco más la tela, esperando encontrar otra señal de violencia más. Pero lo que vio lo dejó inmóvil. Era un símbolo quemado en la piel, antiguo, preciso, hecho con intención. Un sello que él reconocía demasiado bien. No pertenecía al enemigo, ni a ningún criminal. Era una marca que solo aparecía en viejas historias, en rumores que los veteranos contaban en voz baja alrededor del fuego. Ella cerró los ojos, esperando el golpe final. No lo sintió. En cambio, oyó el sonido metálico del arma al caer al suelo. ¿Quién te hizo esto?, preguntó él, con la voz rota. Por primera vez, ella habló de verdad. Contó cómo había sido capturada siendo niña, cómo la habían vendido, cómo la marcaron para reclamarla como propiedad. Contó cómo escapó, cómo sobrevivió escondiéndose, cómo la guerra solo fue otro infierno más en su camino. Esa marca no era solo un castigo, era la prueba de que pertenecía a una estirpe perseguida, personas que, según las leyendas, debían ser protegidas, no cazadas. El soldado sintió vergüenza por su uniforme, por sus órdenes, por todo lo que había obedecido sin cuestionar. Recordó a su madre contándole historias antes de dormir, hablándole de símbolos sagrados y promesas antiguas. Nunca creyó que fueran reales. Hasta ahora, cortó las cuerdas de sus manos y le ofreció agua. Ella dudó, desconfiada, como alguien que ha aprendido que la compasión siempre tiene un precio. Pero bebió. Sus manos temblaban. No voy a matarte, dijo él. Y tampoco dejaré que nadie más lo haga. Esa noche desertó. Sabía que no había vuelta atrás. La ayudó a levantarse y juntos se alejaron del campamento, adentrándose en la oscuridad. Cada paso era un riesgo, pero también una liberación. Por primera vez en años, ella no caminaba sola. Durante días avanzaron por caminos olvidados. Él compartió su comida, curó sus heridas, escuchó su historia sin interrumpirla. Ella, poco a poco, volvió a hablar, a preguntar, a mirar el cielo. La marca seguía allí, pero ya no parecía una condena eterna. Era parte de ella, sí, pero no lo único que la definía. Una noche, al calor de una hoguera pequeña, ella le preguntó por qué había arriesgado todo por una desconocida. Él tardó en responder, porque cuando te miré, dijo al fin, vi a alguien que el mundo había roto demasiadas veces. Y porque no quiero seguir siendo parte de eso. Ella lloró en silencio, no de miedo, sino de alivio. El destino los llevó a un lugar remoto, lejos de la guerra y de los hombres que marcaban la piel como si fuera ganado. Allí, con el tiempo, ella encontró un nuevo nombre, una nueva vida. Él encontró algo que creía perdido, redención. La marca nunca desapareció, pero ya no era un símbolo de esclavitud. Era el recuerdo de lo que sobrevivió, y de cómo, en el momento más oscuro, alguien decidió no obedecer, mirar de verdad y cambiar dos destinos para siempre.